Muy buenas noches. ¿Qué tal? Ahí nos vamos juntando. Buenas noches, aquí Marco Carvajal, médico internista, médico funcional, desde la cuenta del Instituto de Medicina Funcional para un live muy esperado. Primero pidiendo las disculpas a la gente que nos esperó en la primera fecha, pero por inconvenientes que son ajenos a nosotros. No pudimos estar, pero hoy por hoy nos estamos juntando para hablar de un tema interesante, más un testimonio maravilloso sobre cáncer y el enfoque de medicina funcional. Bueno, ahí se van uniendo. Hola, Fiore. Desde Doménica. Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí, ya me emocioné al verlos. Estaba un poco conectándome, pero acá estamos. Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal todo? Ahí está la estrella. ¿Cómo estás, César Ya. Augusto? Bien, muy bien. Te mandé mis resultados. Espero que te haya llegado. Muy buenos, Eso. felizmente. Y no es suerte, es trabajo, constancia, creer y hacer que las cosas funcionen. Hay una cosa bien Así interesante y con eso es. ya le damos pie a Doménica. Doménica, perdón, no te he saludado personalmente y felicitarte a ambos, a una nueva mamá y a un nuevo abuelo por esa maravillosa vida que acaba de venir a su mundo. Sí, estamos muy emocionados. Ahí Gracias. el abuelo está chocho con su nueva nieta. Me imagino, me imagino. Bueno, nada, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y Gracias. al igual que tú, Marco, mil disculpas a las personas. Estaba yo pues dando a luz, así que no pudimos hacer el live. Sí, Pero bueno, bueno, además ya son, estamos son, son aquí. cosas que no decidimos nosotros. La nueva vida que viene la decidió así que hay que aceptarlo nada más. Y estamos acá. Muchas gracias por este espacio. Así es. Y en verdad yo creo que el que mi papá comparte esta experiencia solamente ahí para abrir un poco a todos, creo que es algo muy importante porque claro, viene desde la experiencia, desde tu acompañamiento y verlo en su proceso de sanación y sobre todo de transformación personal ha sido bien gratificante, ¿no? Verlo desde desde cerca, por ponerlo así, ¿no? Verlo súper positivo, como dices, las cosas no pasan por arte de magia, hay mucho esfuerzo detrás. Y creo que, bueno, ahora mi papá nos contará un poquito su experiencia y cómo fue este proceso de sanación, pero creo que mucho también es la actitud y la red de apoyo, ¿no? La red de apoyo que se tiene tanto de la familia como de las personas especialistas, que este es tu caso, ¿no? Sí, definitivamente el tema de hoy que nos trae y creo que es importante entender al cáncer como una oportunidad de hacer grandes cambios y a veces es la última oportunidad o el inicio de una nueva vida, ¿no? Va a depender del resultado final. Pero al final no verlo como un castigo, como un problema, sino decir para qué me vino esto y qué debo hacer y qué debo aprender para tener un segundo chance y obviamente pues hacer cambios multifactoriales, ¿no? Acá no se trata de decir la medicina occidental no sirve, la medicina oriental sí, o esto sí sirve, o hay magia cuando me pongo veneno de alacrán, nada, es todo un trabajo que va desde una frase que me ha venido en estos días, que es cuando te enfrentas al cáncer, la sensación es de que si lo vas a derrotar es hacer lo imposible, pero en realidad para hacer lo imposible desde lo posible, lo primero que tienes que hacer es lo necesario. Y eso es una frase de San Agustín, ¿no? Para hacer lo imposible hay que hacer primero lo necesario. Y lo necesario es lo que hoy
queremos compartir desde mi punto de vista como especialista y sobre todo la mayor evidencia, ¿no? Porque la medicina está abocada en una evidencia científica basada en organizar un estudio donde hay el resultado en base a la aplicación de una sola intervención. Y eso no nos llega a buenos resultados. Y la mayor evidencia es una persona que no se enfoca en una sola intervención, sino una intervención integral, que eso sí da resultados. Y la evidencia pues está acá con nosotros para contarnos su experiencia. Así que nada, No, redondo sí. este live. A mí me parece interesante, ahí Pati abre un poco el speech para que tú comiences a contar la historia, esto que Marco dice de es el inicio de una transformación, ¿no? Que creo que es algo importante. A mí me gusta mucho, de hecho comienzo mi diplomado mañana de biodescodificación, que es un poco también el estudio de cómo estas causas de raíz emocional se pueden dar a nivel de enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que para ti, Pa, este proceso sí fue súper transformador. Como dice Marco, es el inicio de un proceso de transformación, ¿no? Desde tu punto de vista, de repente cuéntanos, bueno, yo puedo contar mucho también, pero sí me gustaría que tú nos cuentes un poco cómo fue recibir esta noticia de cáncer de próstata, tomando en cuenta las variables que alguien dice, pues, saludable, hace deporte, come bien, ¿no? O sea, cómo alguien con estas características finalmente termina teniendo cáncer de próstata, ¿no? ¿Cómo fue tu primera reacción? ¿Qué pensaste? Cuéntanos un poco para que después Marco cuente un poco el otro lado más como holístico de este abordaje. Bueno, gracias. Entrada, buenas noches. Bueno, eh, a partir del año pasado yo me había hecho chequeos como siempre, mis chequeos oncológicos, y para mí desde julio del año pasado hasta abril he tenido un clima de mucho estrés en mi parte laboral y, eh, y definitivamente creo que eso ha llevado el 2 de mayo que me detectaron el cáncer. Una vez que recibo esta noticia, bueno, me mandan a hacer PET scans y todo. Mayo fue un mes terrible porque muchas pruebas. Finalmente me hacen la biopsia y sale un cáncer estadio 4. Hay una forma de medir los tumores que se llama Gleason 5+5. Es para ver, creo que el nivel de avance de los tumores y el cáncer, ¿no? En realidad, bueno, tenía la más alta nota, el panorama era terrible, para decir o sea, cómo era el escenario. Y bueno, una vez que me entero de esto, tuve un mes terrible en mayo con todas las pruebas y todas las pruebas médicas, la biopsia y todo eso, ¿no? Definitivamente uno se comienza a cuestionar y dices, pucha, yo que he llevado una vida tranquila relativamente, siempre toda mi vida he hecho deporte, me he alimentado medianamente bien, porque no tampoco, ahora después que hice el tratamiento con el Instituto de Medicina Funcional, definitivamente mi dieta cambió y veía que era perfectible de lo que yo antes comía, ¿no? Entonces, bueno, eh, las opciones que tenía era, bueno, el 13 de mayo fui al consultorio de Marco para que me asesorara qué debía hacer desde el punto de vista de la medicina funcional. Entonces fui y efectivamente me dio un asesoramiento que tenía que verse entre dieta, manejar una dieta y manejar el tema emocional a través de, bueno, haciendo ayahuasca o hongos alucinógenos, ¿no? Y biodecodificación. Dicho eso, mañana voy a Entonces, quedar cuando en la yo, cola de pacientes. cuando yo escucho eso, dije, pucha, o sea,
a tanto nunca me he mandado, ¿no? Pero en estos momentos yo estoy con la pistola en la 100 y tengo que hacer lo que tenga que hacer. Y eso fue, o sea, seguí los lineamientos que Marco me dio y seguí el tema de mi dieta alimenticia, que fue una dieta por 8 semanas sin ningún tipo de azúcar, cero frutas, cero carbohidratos. Lo único que comía era proteína y verdura cetogénica. Y eso lo mantuve durante 8 semanas y definitivamente pues mi organismo fue cambiando totalmente. Yo quiero ahí cortarte un poquito, César, porque ahí, digamos, ya estamos situados en el contexto, ¿no? Y creo que ahí, para ir caminando un poquito y más o menos dar ideas y cambiar paradigmas, debemos empezar en esa emoción, en esa primera situación y en esa pregunta, ¿no? Que todo el mundo se puede hacer, ¿no? Oye, yo comía sano, es lo que yo pienso o pensaba, porque hay un paradigma de comer sano y realmente lo que es comer saludable. Realmente hago deporte, trabajo, soy muy trabajador, vivo en un estrés que yo considero normal, duermo, no le doy mucha importancia, pero hay todo un contexto de cosas que uno piensa que están bien, porque son los paradigmas instalados en los últimos 50, 60, 100 años de la vida moderna, ¿no? Y en ese contexto aparecen estas cosas que tú dices, oye, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Son los genes? ¿O qué es? ¿Por qué aparece? ¿No? Entonces ahí sí me gustaría quedarme un ratito y dar respuestas para entender por qué aparece el cáncer, ¿no? Y cambiar un poco ese paradigma del determinismo genético. Y una de las primeras cosas que conversamos, César, es hablar del determinismo genético, y que en realidad es una gran mentira, porque el cáncer genético es muy bajito, probablemente menos del 5% son de origen genético hereditario, es decir, yo heredo esa predisposición y eso se activa. Pero no quiere decir de que el cáncer tenga un componente de daño genético. Es decir, mis genes están bien, pero producto de un sistema oxidativo, inflamatorio, se van dañando estos genes y esas mutaciones adquiridas en el gen de la mitocondria o del núcleo van a desencadenar una replicación que nos puede llevar a cualquier cáncer, ¿no? Un cáncer desde el cuero cabelludo hasta lo más interior y más severo que puede ser el colon, ¿no? Entonces, entender de que el determinismo genético ya pasó de moda, ya es un nuevo concepto. Es la epigenética, y la epigenética está enmarcada en lo que pienso, lo que siento, lo que como, lo que duermo, lo que hago, las toxinas ambientales que hoy por hoy cada vez le damos más importancia y durante mucho tiempo nos han venido engañando que por ejemplo, los niveles de insecticidas en los alimentos o los niveles de algunas toxinas o metales en los alimentos con preservantes no nos hacen daño. En realidad, sí nos hacen mucho daño y activan o desactivan genes que nos predisponen a enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, en ese contexto y esa multifactorialidad es importante enmarcar que el cáncer es una enfermedad metabólica, en la cual los factores de daño y oxidación dañan el ADN y nos llevan a mutaciones que después se expresan en enfermedades como esta. Y que sobre esa base metabólica nosotros sí tenemos control. Y en base a eso, en base a ese control que sí podemos cambiar, podemos llegar a un resultado que es el que tú nos vas a contar poco a poco, ¿no? Entonces, eso es importante, quedarnos con ese paradigma. El cáncer no es producto de una sola cosa, ni de dos cosas, ni de tres cosas, es multifactorial. Y cada persona tiene una individualidad en relación a lo que ha vivido para desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, ahí hay un error de la ciencia convencional, de la medicina occidental, de comparar a las personas, ¿no? Todos somos iguales, tenemos entre 60 y 70 años, damos un tratamiento y el tratamiento es este. Entonces, y es una palabra que tú usaste y la rigidez del protocolo, y lo hemos conversado, ¿no? Quieren que sea todo así, ¿no? Uh-huh. Es una palabra muy tuya y lo he escuchado hablar varias veces. Sí, no, eso es interesante y ahí sí me gustaría como hacer un poquito de detalle sobre
sobre cómo yo desde mi perspectiva como hija de mi papá vi un poco cómo abordó, ¿no? Yo creo que primero te agarra un poco, bueno, yo soy psicóloga de profesión, entonces es un poco también verlo desde mi punto como psicóloga, cómo agarras el cáncer y finalmente comienzas con este miedo, ¿no? De como miedo a la muerte, miedo a que no me voy a poder curar, entonces también entras en este rol de víctima. Yo creo que mi papá tuvo muy poco tiempo en rol de víctima y eso le permitió accionar de forma rápida, ¿no? Finalmente tuvo una red de apoyo, mi mamá estaba un poco como tipo miedosa, ¿no? Es normal. Yo tomé este papel, creo que de adulta responsable de mi familia y decir, pues, vamos para adelante, hay que entender este cáncer como un mensajero, ¿no? Un mensajero viene a decirte algo, viene a tratar de explicar, digamos, explicarnos algo, viene un mensaje detrás. Hace bastante tiempo ya estudio mucho el tema de la sintomatología emocional y cómo se traduce en enfermedades, me encanta este tema. Entonces yo le dije, mira papá, hay una cosa que es rol de víctima y rol de protagonista en tu vida. Tú te pones en rol de víctima y es un poco como que el cáncer te agarra y te dice, bueno, las cosas son así, te pones en, tengo cáncer, ¿no? Y entras en este rol de víctima, se te baja el sistema inmunológico y básicamente es como que caso perdido. O estás en este rol de protagonista, que es, me hago protagonista de la historia y trato de entender cuáles son las formas en las que yo puedo, como dice mi papá, abordar a este mensajero, cuál es el mensaje detrás. ¿No? Yo creo que verlo hacer ayahuasca y San Pedro y todas las hongos y cosas que se fue a hacer a Cusco fue como que, o sea, realmente hay una intención de curarse, ¿no? Y yo creo que ahí, Pa, sí, de repente cuéntanos un poco desde este análisis de marco de el cáncer es finalmente multifactorial. ¿Qué factores ya desde este punto de vista de haberte sanado crees tú, haciendo como una retrospectiva al inicio, qué factores crees que pueden haber como desencadenado este cáncer, ¿no? Porque Marco bien explica que el tema hereditario es como, es fácil culpar a la familia, es fácil culpar al entorno, pero finalmente uno es responsable de todo lo que le pasa en la vida, ¿no? Entonces, desde ese rol, ¿qué crees que fue, varios factores, ¿no? Multifactorial, desencadenó un poco el cáncer haciendo, sí, un análisis de las cosas hoy en día? Mira, yo creo que el principal motivo del cáncer, yo lo percibo así, ha sido el estrés. Nosotros durante toda nuestra vida vivimos siempre en un estrés medianamente, en nuestra parte laboral, en nuestra parte familiar. Con los años uno va creciendo y en edad también vas creciendo. Yo acabo de cumplir 60 años y definitivamente el nivel de estrés que he manejado durante toda mi vida, al ser yo joven, mis células también tenían la capacidad de aguantar ese estrés, pero con los años eso se va debilitando. Y creo, esa es la explicación que yo entiendo. El último año yo estuve bajo mucho estrés laboral y llegó un momento en que eso explotó y así se manifestó el cáncer. Es como yo lo percibí, ¿no? Y definitivamente también como ustedes hablan, o sea, el entorno tiene mucho que ver. Entonces, mi posición, una vez que me entero de esto, bueno, comienzo a cambiar, comienzo a cambiar mi dieta y también tengo que cambiar mi día a día. O sea, el día a día ya no era mañana que yo tenía que planificar el plan A, plan B, plan C, que había una contingencia, cómo tenía que manejarlo, no. Ahora mi vida es hoy y hoy veo lo que puedo. Y si hay muchos problemas, lo paso para mañana y ya lo veré para mañana. Pero trato de vivir el día a día, el hoy, y disfrutar del hoy, que yo nunca lo hacía, vivía de esa manera. Entonces, creo que eso es un cambio en mí que me está trayendo paz y tranquilidad. Después, el tema de la ayahuasca, bueno, yo nunca tenía idea de quiero, esto, pero para ir ordenando un poquito y sí, no hablar, porque hay muchas cosas ya, que tienes que compartir, César. sí, sí. Y quiero quedarme con este tema que has manifestado y que Doménica también ha manifestado, ¿no? Primero, devolverle al paciente su rol protagónico, ¿no?
y el que el médico simplemente sea un guía y un acompañante, pero el que hace el trabajo y el protagonismo, y lo ha dicho bien Doménica, es el paciente. Eres tú, fuiste tú el que dijiste, yo asumo lo que me ha venido y voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso hay que Sí, resaltarlo. La medicina funcional me eso, devuelve en base a información y te dice, oye, mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? ¿Crees o no crees? ¿No? Y ese es un momento clave y fundamental en el resultado final, ¿no? Y ser protagonista y creer en esto en base a ciencia, que ahora quiero explicar un poquito que no es allá, que no, es ciencia pura, ¿no? Entonces, el protagonismo que también frente a sufro de migraña, puedo seguir siendo víctima y voy a vivir siendo víctima y eso. El cáncer es una enfermedad en la cual no te puedes y no tienes tiempo de hacerte la víctima. Tienes que tomar acción y hacer cambios fundamentales. Entonces, tener tu periodo de, ok, lo acepto, lo quiero y lo conversamos el primer día. Tienes 48 horas para llorar, putear, discúlpeme la palabra, renegar, mandar a rodar a todo lo que tú quieras, pero después de esas 48 horas, listo, se acabó, doy la vuelta a la página y me pongo en acción, ¿no? Y segundo, lo que mencionas, en esta parte que has mencionado y creo que es muy potente, el estrés, que en realidad es una forma de desvalorización en la cual yo me pongo en un segundo plano y priorizo cosas que no son prioritarias, ¿no? El trabajo no va a estar por encima de mi salud, ¿no? El trabajo no debe estar por encima de la vida, el trabajo y muchas otras cosas que lamentablemente la sociedad y el mundo moderno nos pone como prioridades y dejamos atrás familia y muchas cosas que en realidad cuando vives esta experiencia te das cuenta que es lo importante, ¿no? El día a día, el ser feliz, familia, el recibir amor, el dar amor y dejar atrás todas esas cosas que durante muchos años hemos aprendido como prioridad que en realidad no lo son. Entonces quería reforzar un poco eso que estabas diciendo, ¿no? Tu rol protagónico, tu tiempo corto de aceptarlo y tomar acción y el que te has dado cuenta que el factor más importante es que tus prioridades estaban más en relación al trabajo y a cosas que hoy por hoy sabes que no son relevantes o importantes. correcto, correcto. O sea, ese momento que tú llamas de crisis y que, bueno, dices, pucha, porque a mí todo el tema fue el mes de mayo. Yo comienzo mis tratamientos a partir de junio. Primero comienzo el tratamiento funcional, Te corto un poquito apenas porque es tuve importante reunión. esto también, decir Sí, cuál era tu diagnóstico, ¿no? Era un cáncer prostático, estadio evolutivo 4 con infiltración a ganglios perineales, inguinales hagámoslo. y en la cadena Sí. aórtica. Eso estamos hablando ya de un, un cáncer que salió ya de su lugar in situ y que definitivamente ya invadió prácticamente pues todo, ¿no? Bueno, sí, es catalogado como un cáncer metastásico el mío cuando sale de la próstata. Este, pero bueno, esto estaba pegado a los ganglios, no se había ido al pulmón, ni a los huesos, ni nada, ¿no? Felizmente, porque si no ahí, bueno, se complicaba un poco más la cosa, pero sí había una especie de, le llaman cáncer metastásico cuando sale de la próstata, ¿no? Entonces, era un estadio 4, era un escenario bien complicado. Pero yo como lo tomé, o sea, yo no, definitivamente al comienzo uno se deprime y dice, pucha, y ahora se le viene el mundo encima, pero después al ver las alternativas de lo que tenía que hacer, entonces dije, ok, ¿sabes qué cosa? Bueno, si me tengo que ir y tengo que morirme, que de unos meses que a los que he llegado, ¿no? Pero creo que Hola, se cortó la señal.
Ya estamos de vuelta. Parece que se cortó un poquito la señal. Ya estamos de vuelta, nos estamos conectando de nuevo. Hola, hola. Ahí estamos. Se nos fue la señal. Ya le he avisado a mi papá también para que se vuelva a meter. De repente está... Ahí está. Ya. Se nos cayó la señal. Sí. Bueno, ya se me fue en qué me quedé, pero... Estábamos hablando del grado de enfermedad que tenía, nos contabas sí. pues que... Bueno, como dije, ¿no? O sea, acá es la actitud lo que tienes que tomar. La actitud que yo tomé fue el tiempo de llorar y deprimirme, lo pasé y me tocó el tiempo de ejecutar el tratamiento, ¿no? Y fue un tratamiento funcional por un lado y el tratamiento de medicina tradicional por otro lado, que consistía en una terapia hormonal, ¿no? Bueno, y lo seguí al pie de la letra, definitivamente no. Bueno, conversemos un poquito sobre... Hola, hola. Ahora hay que esperar que se le regrese. Ok. Sí. A ver. Todavía no. Bueno, vamos conversando mientras se le regresa. A mí me gustaría a veces también normalizamos como lo que decías, el tema del eso, ¿no? Y a veces yo creo que el normalizar cosas como el estrés pasa que tú dices, ok, o sea, ¿qué tanto el estrés puede generar un cáncer? El estrés, el sueño, y finalmente terminas afectando. De acuerdo. Sí, yo creo que efectivamente el tema de alimentación. Sí, ahora sí. Sí, Bueno, creo que es la señal. sigo explicándote Ya está. A ver, A ver, no sé ahora. qué está ahora pasando. Ahora sí, creo que ya estamos. Sí, Sí, yo creo que ya. sí, ojalá que no se corte. No, tranquilo. Estamos Justo con todas las líneas, pero... estábamos comentando, Marco, el tema de cómo normalizar ciertas cosas como el estrés, ¿no? Que a veces normalizamos el estrés o normalizamos como decimos, o sea, qué tanto el alto nivel de estrés me puede generar un cáncer o me puede generar una enfermedad, ¿no? Porque la sociedad vive estresada. Yo creo que es importante también señalar que
tenemos que dejar de normalizar cosas como el vivir en constante estrés, el vivir como en inmediatez, el estar corriendo siempre, el premiar a las personas que, no sé, tienen 20 de las 24 horas del día cubiertas, el tema de la productividad, ¿no? El tema de premiar a las personas que tienen, no sé, 20 cosas que hacer en el día. Finalmente, como tú lo decías, ¿no? Cosas como el cáncer son multifactoriales y a veces no prestamos atención a cosas como el estrés, el sueño, la alimentación y dices, ya, como mal, pero 10 años de comer mal, ¿qué tanto pueden afectarme? Y termina eso en un cáncer o en algún problema inmunológico y nunca le echas la culpa a ese tipo de cosas. Le echas la culpa a algo hereditario, ¿no? Le echas la culpa a la abuela que tuvo cáncer del estómago y a ti también te dio, ¿no? Como tú decías, activamos ciertas enfermedades por nuestro estilo de vida. No tiene nada que ver con que la abuela lo tuvo y por ende yo también lo voy a tener. De acuerdo. Sí, claramente el mundo está embebido en estrés, ¿no? Y tenemos estreses mayores. Creo que hoy, por ejemplo, el Perú está viviendo un estrés mayor. Hemos vivido estreses mayores, dice y da una charla el otro día, el terrorismo, el paquetazo, crisis globales, la guerra, caída del dólar, una serie de cosas que son factores macros, ¿no? Después ya van los factores intermedios, que es pues, la muerte de un papá, la muerte de una mamá, una situación de separación, la enfermedad de un familiar, el tener un hijo, el no tener hijo, el tener un segundo hijo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay factores macro y los factores micro, que son pequeñitos, es llego tarde al trabajo, se me malogró el carro, el jefe me dio más trabajo o no tengo trabajo. Entonces, al final tenemos macro, intermedios y pequeños y a veces no le damos importancia a esos pequeños, porque esos pequeños es como la gota que rompe la piedra, ¿no? La constancia de ese estrés pequeñito, día a día, todos los días, permanentemente, termina por romper a la piedra, ¿no? Y uno no se da cuenta de eso, ¿no? Dice, bueno, mi vida, mi esposa, mi familia, mis hijos, todos están bien, pero el día a día, esa pequeñez de levantarse apurado para ir al trabajo, de empezar a pensar cómo producir más, el tráfico, renegar con el tráfico, ser intolerante con a las fallas del mundo, el mundo no es perfecto y tratar de que todo, o tener control sobre todo, es un estrés que no miramos, no nos damos cuenta si pensamos que es normal. Y esa es la gota que rompe la piedra, ¿no? Entonces al final se hace una bola de nieve inmensa que termina por caernos encima y aparecer como cualquier tipo de enfermedad. Entonces el factor estrés es algo que tenemos que mirar en este mundo mucho más de cerca, mucho más consciente, mucho más en el día a día, ¿no? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Yo creo que ahí te quiero hacer una pregunta, Pa, y creo que varias personas de repente también quieren escuchar la respuesta, y es un poco, o sea, normalmente, digamos que la parte más tradicional es hacerte pues quimioterapia, irte por si el 100% tradicional, ¿no? Como la vía más tradicional. Que, o sea, yo me imagino que en este pensar de irte hacia algo más como experimental, que es la ayahuasca, el San Pedro, los hongos, en algún momento pensaste como, pucha, esto me va a funcionar, no me va a funcionar, tuviste miedo, ¿cómo llegaste a confiar en un proceso que finalmente no hay tanta evidencia, ¿no? O sea, porque evidencias de quimioterapia y etc. hay varias, hay experimentos, pero experimentos con respecto a ayahuasca, San Pedro, hongos, dieta ketogénica, hay, ¿no? Hay, pero no tanto. O sea, ¿qué te hizo como realmente confiar en este proceso? Y si hubo en algún momento momentos donde decías, escucha, ¿será que esto me va a funcionar, no me va a funcionar? Bueno, lo que pasa es de que mi escenario era bastante difícil y no me quedaba otra. Yo tenía una pistola aquí en la 100 y simplemente dije, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y si me dicen que tengo que seguir esta dieta y tengo de esto, la voy a hacer. El tener confianza o no tener confianza, definitivamente eso lo vas agarrando en el camino. En el camino tú vas viendo que definitivamente comienza a ocurrir un cambio en ti. Yo he bajado 10 kilos, pero más que todo por la dieta, porque estaba con sobrepeso y definitivamente yo me di cuenta que no me alimentaba bien. O sea, dentro de lo sano que podía pensar que me alimentaba, no me alimentaba bien, porque
mezclaba cosas, bueno, el azúcar que consumía también, eso no es bueno porque te hace sentirte cansado. La dieta cetogénica, a mí lo que yo he sentido es que me ha dado más vitalidad, más lucidez, o sea, me siento con más, se puede decir, más batería. Mis mitocondrias están cargadas de energía. No, y en realidad, Marco, también quiero agradecerte porque me has metido a un mundo. El mundo mío era leer cosas financieras, Economist, Financial Times, y, y gracias a ti he entrado a un mundo, pues, de Keto for Cancer, el tema de Bruce Lipton, o sea, ver otra bibliografía que realmente es súper interesante. El tema de la mitocondria, que también he estado leyendo, todo eso me dio conocimientos y tener un entendimiento de lo que yo estaba haciendo y lo que me mandaste a hacer, para tratar de entenderlo, porque no solamente es un tema de seguir al pie de la letra. Yo me interesé más, interioricé leyendo esos libros para ver de qué manera podía funcionar esto y qué experiencias habían hasta el momento. Eso me ayudó a tener confianza también en el tratamiento, ¿no? Entonces, y también lo hice por el lado de la medicina funcional. También me compré un manual de Harvard del cáncer de próstata del 2022 con experiencia de pacientes y todo. Y me lo leí de pies a cabeza y cuáles eran las circunstancias, o sea, los tratamientos que debía uno hacer, cuáles eran los efectos más adelante de una radiación, de una quimioterapia, todo eso. Entonces, le fui entendiendo a la cosa y tratando de incorporar ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso me fue dando lógica en lo que estaba haciendo y me fue dando un propósito. O sea, me fue generando un propósito dentro mío. Porque de lo contrario, o sea, no lo hubiera incorporado tanto. Y lo que tú dices, Dome, ¿qué te dio confianza? En realidad, no es que tengas confianza, tú te tienes que mandar a hacer el tratamiento, pero lo que yo hice en paralelo es tratar de Informarte. Informarme de lo que estaba haciendo y de todo este mundo alrededor, ¿no? De la medicina funcional. Entonces, eso fue lo que me fue dando confianza en lo que yo estaba haciendo. Y definitivamente los resultados que después vinieron, ¿no? Entonces corroboraron lo que yo más o menos estaba percibiendo, ¿no? Si ha habido metástasis, viene con quimioterapia. Claro, pero tú no has hecho nada de eso. No, o sea, yo hago el tratamiento hormonal, que son las pastillas, que te baja la testosterona a cero, no a cero, sino por debajo de lo normal, y y eso deja de alimentar los tumores, ¿no? Porque parece que los tumores se alimentan de testosterona, ¿no? De la testosterona. Entonces, bueno, eso fue lo que hice por medicina tradicional, ¿no? Y no he hecho radiación porque, bueno, en mi último PET que hice, estaba libre de todos los tumores, estaba limpio. Entonces, ¿para qué hacer radiación y maltratar mi cuerpo si es que en realidad ya se habían ido los tumores, habían desaparecido, ¿no? Entonces, es interesante y quiero reforzar un poquito. ¿Me escuchan, no? ¿Estoy sí, conectado? ahora, La decisión donde uno avanza en base a información, ¿no?
en la cual como médico funcional lo que hacemos nosotros es dar información sólida, válida, de que existe una lógica, que existe una ciencia detrás, que nos permite a nosotros, en base a esa lógica, tomar decisiones y que te permite a ti como paciente informarte y comenzar a aprender una nueva forma de alimentarte, aprender una nueva forma de vivir, aprender una nueva forma de enfrentar la vida y trabajar en todos los aspectos. Pero quiero recalcar un poco que, por ejemplo, la terapia hormonal, ¿no? Sea bicalutamida o cualquier cosa para el cáncer de próstata, es una terapia que lo que hace es evitar el crecimiento tumoral. No sé si me dejo entender. Es decir, el tumor ya está formado y evita de que alguna célula por fuera crezca bloqueando ese crecimiento. Entonces, normalmente en la terapia convencional, la terapia hormonal es para que este cáncer se quede estancado, congelado. Se opera para sacar el tumor y se genera radiación. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos eso, y quiero ser bien claro, la terapia hormonal no desaparece el tumor. ¿Sí? Entonces ahí quiero decirte que el tumor desapareció no por la terapia hormonal, desapareció por todo el resto que hiciste. En realidad, lo tuyo es una remisión espontánea. Correcto. ¿Sí? Lo que en bioneuromoción, que ahora quedó, me te felicito porque vas a entender, comprender todo esto, es que tu sistema y tus células obedecieron a una orden neurológica de cáncer, gracias por venir, te agradezco, es hora de irte y aprendí. Segundo, recibieron la información de, ok, acá no tienes alimento. El cáncer es una célula que al mutar pierde su capacidad de generar energía a través de la mitocondria y vive del azúcar. Por lo tanto, si yo dejo de consumir azúcar, el cáncer y la célula cáncer desaparece, ¿no? Y si además de eso refuerzas tu sistema inmune, ya que sabemos de que la natural killer y los macrófagos tienen la capacidad de comerse al cáncer y destruirlo, yo refuerzo todo ese sistema inmune en base a vitamina D, omega, zinc y una serie de cosas que tú también has intervenido, generas de que el tumor sea eliminado por mi mismo sistema. Entonces, no seamos tan simplistas de decir, ok, porque eso se va a decir, ¿no? La terapia hormonal fue la que resolvió el problema. No. No es así, no es así. Y eso te permite, y era un proceso que me encantó acompañarte cuando me escribiste y las cosas son magia, ¿no? Estabas en la bicicleta con esta duda, me irradio, no me irradio, y aparece una persona a tu lado y te dice, una persona, y me gustaría que cuentes esa anécdota, porque al final, cuando uno tiene energía y esa energía fluye, van a aparecer estos, llámale ángeles, mensajes del universo. Hay gente que va a creer o no va a creer, pero obviamente te pasó a ti y no lo estoy inventando yo, no lo estoy inventando Doménica. Tú tuviste esa experiencia y me lo contaste. Sí. Y sí me gustaría que lo compartas, porque en esa situación donde tú hiciste esta dieta cetogénica, la dieta cetogénica consiste en dar grasa a la mitocondria para que tenga energía. El 95% de nuestra energía viene de la grasa. No necesitamos carbohidratos para vivir, ¿no? Y el cáncer se alimenta de carbohidratos. Hoy por hoy que ya está libre, sé que el día que estuviste en la consulta te comiste tu arroz o tu lomo saltado, creo, y bienvenido. Pero en ese momento sí hay que ser estricto. Y en relación a todo eso que hiciste, apareció el momento, el mensaje universal. Yo acá no tengo nada de eso. Hola. Ya. Otra vez. Sí. ¿Qué pasa? Mil disculpas a todos. No terrible. Bueno, nada. No te preocupes. Justo te pedía que nos cuentes ese momento Ya. clave, fundamental, que también
te ayuda a tomar decisiones y a decirte, oye, estás en el camino correcto, ¿no? Ya. Bueno, yo hago bicicleta hace muchos años, y esta vez después del tratamiento me fui a Estados Unidos. Yo monto bicicleta en la parte de la A1A de Fort Lauderdale a Palm Beach. Me voy unas 2, 3 horas. Y en uno de esos días que estaba montando bicicleta, yo paro en ciertos lugares para tomar agua. Y esto era más o menos alrededor de 30 kilómetros que había hecho de bicicleta. Me senté, hacía mucho calor, estaba como alrededor de 42 grados la sensación térmica. Y me senté en una banca y me puse a tomar agua, y en eso se me acerca una persona que estaba en una parte alta de la playa, o sea, había como una pérgola, y me comienza a preguntar sobre mi casco, que, que, que el casco, qué bueno tu casco, que te cubre toda la frente, y me comienza a buscar conversación y me dice, bueno, que él también había montado bicicleta, y el casco que había tenido se le había corrido una vez que se había caído y se había rayado toda la frente. Era un casco de marca Casp. Y le digo, los conozco, pero no sabía, qué raro, ¿no? Entonces, y me comienza a preguntar, bueno, me comienza a hablar de que él había venido de vacaciones acá y estaba con su esposa y todo, ¿no? Entonces, le digo que bien, que bueno. Yo, bueno, hago bicicleta ahorita, estoy haciendo ejercicio porque tengo un tema de salud, le digo, ¿no? Y bueno, y comienza a preguntar cosas que normalmente ahí en Estados Unidos ninguna persona te va a acercar, pues, y te va a preguntar, indagar mucho, ¿no? Entonces, me dice, bueno, sí, yo también hice bicicleta, y de ahí saltó el tema de que yo también he tenido una enfermedad grave a los 40 años. Yo tengo ahorita 62, me dijo. Sí, dije, ¿y qué enfermedad grave es eso? Tuve cáncer, me dice, con metástasis en todo el cuerpo, con tumores en el cerebro, a los 40 años. Y le dije, pucha, ¿cómo hiciste para curarte? Él me dijo, primero le pregunté, ¿y de dónde crees que te vino ese cáncer? ¿Por qué te vino ese cáncer? Y él me dijo que desde los 18 años él había estado trabajando, porque él ya había llegado a Nueva York y estaba trabajando 18 horas diarias y no paraba durante muchos años. Y lo que él cree que le generó eso fue que no dormía casi nada. Entonces eso fue acumulando. Como él era joven, el cuerpo le aguantaba, pero llegó un momento en que eso explotó, como habíamos visto acá en la charla, el tema del estrés. No dormía bien con las justas 4 horas diarias. Entonces eso al final se le convirtió en el cáncer, y eso lo explicó. Entonces, bueno, y me explicó, ¿y cómo te curaste? Bueno, me fui a Los Ángeles a un sitio que son especialistas en dar terapia de 12 en base a alimentación. Alimentación, meditación y trabajar toda la parte emocional. Y con eso te curaste un cáncer que tenía metástasis en tumores en la cabeza, en todo el cuerpo. Me dijo que tenía como... Sí, me dijo. O sea, me fui de ahí después de haber sido bien estricto en mi alimentación, el tema de la meditación, y llevar una vida tranquila, ¿no? Y vivir el día a día, ¿no? Pucha, le dije, qué maravilla, ¿no? Yo estoy con un escenario bastante crítico, le digo, y bueno, estoy en mi tratamiento, y bueno, ahí le estoy adelante. Bueno, no pareces enfermo, me dijo. Te veo muy bien, y lo que sí, bueno, ya tengo que ir, y lo que sí te voy a decir una cosa, no te hagas radiación ni quimioterapia. A la hora que se despide y me da la mano y me da con una mirada penetrante, y
que yo un poquito me siento como sorprendido que me diga una persona eso, un desconocido, o sea, me dejó medio en shock, él se fue, y bueno, yo poniéndome mi casco, me puse mi casco, avancé como 100 metros, 150 metros en la bicicleta, y me paré, porque me puse a pensar qué raro que una persona así me haya hablado de todo esto y me haya recomendado eso, ¿no? O sea, llamé a mi esposa a contarle y me dice, no, esto es un ángel, mi hijo te ha mandado un mensaje. Bueno, puede ser, yo no soy muy crédulo de eso, pero definitivamente es un mensaje que una persona me la dio de así, sin saber yo nada al respecto de Los Ángeles ni nada, pero definitivamente después sí lo vi como un mensaje. Y después fue el desenlace, esto fue en julio, ¿no? Más o menos en julio, ¿no? Y después, bueno, vine a Lima, hice mis PET scans y todos los chequeos que tengo que hacer y efectivamente el tema del PA iba yendo vertiginosamente, ¿no? Brutalmente. Yo entré con un PCA de 75.5, 75.2 y ya en agosto yo estaba en algo de 1.8, una cosa así, con 1.5. Creo que menos de uno, no soy seguro. Pero había bajado brutalmente, ¿no? En tan poco tiempo. Entonces, bueno, esta fue la anécdota que les conté, que bueno, que fue realmente, después me puse a pensar, ¿no? Qué loco que te haya pasado una cosa así en un sitio que todavía en Estados Unidos la gente es bien impersonal, no comparte esas cosas tan privadas con un extraño. Entonces, así fue el tema, ¿no? Sí, cuando me comentaste eso, era el mensaje que tal vez tú y yo estábamos esperando, ¿no? Porque lo que se venía es la decisión de irradiarte u operarte y conversamos y te dije, oye, no podemos tomar decisiones en base a una tomografía de hace 3 meses. Correcto. ¿Qué te parece si actualizamos la tomografía y veamos con eso en qué estamos? Con una posibilidad de que sí haya necesidad o una posibilidad que no haya necesidad. Y realmente lo que vimos es que estaba todo limpio y no voy a mentir, pues yo también me he sorprendido de ese resultado pues tan impresionante, ¿no? Y creo que tu médico, oncólogo, urólogo, no tampoco cayó en cuenta de ese resultado que al final lo veía tampoco entiende, ¿no? Lo volví a ver 2 veces las imágenes y dice, no puede ser, y lo volvió a ver y bueno, dijo, sí, efectivamente, o sea, pero definitivamente ellos le dan el crédito solamente al tema. ¿No? Y eso es increíble porque al final no tienen ningún caso que haya evolucionado como tú, a pesar de darle los mismos tratamientos, ¿no? Y ahora sí le dan credibilidad cuando es exitoso, pero cuando no es exitoso, no. Entonces, esa es la inconsistencia, ¿no? Sí. No, ahí me gustaría agregar algo, Par. 2 cosas en realidad importantes, ¿no? Uno, creo que también esto que dices, ok, tienes una señal de una persona que puede ser un ángel, no puede ser lo que quieras llamarlo, pero al mismo tiempo creo que también es importante señalar que hay personas cercanas a ti, y esto yo lo vi desde mi perspectiva, que no estaban de acuerdo, ¿no? Con hacer ayahuasca, no estaban de acuerdo con no hacer radioterapia, quimioterapia, y es porque mencionábamos esto al inicio de informarnos. La gente no se informa, la gente toma decisiones en base a lo que la amiga hace, que dice que le funcionó, dice que no le funcionó, ¿no? Yo creo que es súper importante, sí, tener una persona que te acompañe, un médico funcional, un médico tradicional, lo que quieras tener, pero siempre informarte, o sea, ser una persona que se informa, no toma decisiones desde me entrego al médico y lo que el médico diga. O sea, el médico sabe y estoy de acuerdo con eso, pero si tú te informas, sabes exactamente qué es lo que está pasando en tu cuerpo cuando pasas por todos estos tratamientos. ¿Qué hace la dieta cetogénica? ¿Qué hace la ayahuasca? ¿Qué hace la biodescodificación? Entonces, creo que es importante
señalar que la red de apoyo que nosotros tenemos en estos procesos de sanación es sumamente importante. Nosotros somos permeables y podemos, y esta red de apoyo puede generar en nosotros un cambio positivo, como también un cambio negativo, como también agarrarnos del miedo y decir, pucha, mis amigos hicieron quimioterapia y les funcionó, mis amigos hicieron quimioterapia, y finalmente te bombardean de información. Y si tú no estás lo suficientemente informado, que no fue tu caso, porque tú sí te informaste, les dijiste, mira, yo estoy informado, estoy con una persona que sabe muchísimo, yo también me estoy informando, tomo decisiones en base a la información, no en base al miedo, que es algo que he visto mucho en mis pacientes, en los que acompaño uno a uno y en la gente en general, en la sociedad. La sociedad toma decisiones en base al miedo, no toma decisiones en base a la información, ¿no? Entonces creo que eso es importante señalar, que tú te dedicaste a leer 800.001 libros para saber exactamente qué estaba pasando por tu cuerpo cuando Marco te recomendaba las diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que también quería señalar que es importante es el tema de la prevención. Cómo tú comienzas a tener estos cambios en tu vida a partir de un cáncer. ¿Por qué no trabajar en prevenir esto? Y la sociedad te hace eso, o sea, te viene un cáncer y recién tomas acción con respecto a los hábitos que tienes que hacer. ¿Por qué no trabajar desde ya en tener una dieta ketogénica para prevenir cualquier tipo de enfermedad? O sea, creo que el ser humano está acostumbrado a simplemente tomar decisiones en base a, me tiene que venir una migraña, me tiene que venir una fibromialgia, me tiene que venir un cáncer. Entonces, la gente está acostumbrada a que le venga algo y recién se trata, ¿no? Creo que también, Marco, y esto aquí sí me gustaría que de repente nos des un poco más de detalle, como la gente no está acostumbrada a trabajar en prevención, la gente está acostumbrada a trabajar cuando ya le viene algo, porque no queremos invertir plata en vitaminas, en buena alimentación, sino cuando nos viene algo es como, ¡oh! Ya, ¿no? Pero a veces es muy tarde. Correcto. Sí, correctísimo, ¿no? Hablemos de esto un poquito y después ya quiero meterme a darle un poco de ciencia a la ayahuasca, a la psilocibina, para que no quede en el aire. Y ahí sí, Dome, voy a jalarte la lengua porque sé que ya vienes aprendiendo mucho de bioneuroemoción y que expliques un poquito eso. Prevención. ¿Qué es la prevención? Y el mundo moderno nos lleva a hacerte chequeos, que en verdad son un saludo a la bandera, ¿no? Para detectar algo, ¿ok? Eso no es prevención, ¿no? Eso se llama detección temprana. Es decir, ir al médico todos los años, si eres mujer, para que te haga un Papá Nicolau, o que te haga una mamografía, o que te haga el PSA, eso no es prevención, eso es detección temprana. Es encontrar la enfermedad tempranamente para poder intervenir cuando no hay una metástasis. Eso no es real prevención, ¿no? Y lamentablemente, como dice Dome, la información que nos da la ciencia, la clínica, los médicos es eso, ¿no? Prevengamos las enfermedades haciendo chequeos anuales, ¿no? Y como te pasó a ti, ¿no? Tú hacías tus chequeos anuales siempre y a pesar de eso, de un momento a otro apareció un cáncer de estadio 3, ¿no? Entonces, definitivamente, esa es una falsa prevención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la real prevención? La real prevención no es hacerse chequeos anuales. La real prevención es aprender y saber qué es lo bueno para mi salud, ¿no? Y ahí la medicina funcional tiene estos 4 pilares, ¿no? Prevenir realmente es hacer de que la vida funcione bien. Y la salud es eso, la vida funcionando bien. Y nuestro sistema biológico está conectado con un sistema universal de funcionamiento. Eso quiere decir dormir bien. Prevenir es dormir bien. Evaluar a qué hora me acuesto y a qué hora me levanto. ¿Qué calidad tiene mi sueño? Si mi sueño es reparador o no un sueño reparador. Ahí estoy haciendo real prevención. Si mi alimentación es la correcta y no quedarse con la alimentación que hoy por hoy nos enseñan de que el carbohidrato es importante, de que hay alimentos que alimentan a una microbiota inflamatoria, como el gluten y el lácteo, y no decir el gluten y el lácteo de vaca es malo, no se coman, no se trata de eso. Se trata del equilibrio, ¿no? Yo tengo una persona que, si bien es cierto, puede comer gluten, pero come una gran cantidad de vegetales y está equilibrado. Entonces, no se trata de satanizar alimentos, sino buscar esa alimentación equilibrada.
y que el ser humano está hecho para comer en un horario determinado, corto, acortado, y no 3 o 5 veces al día. Eso es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el paradigma que el carbohidrato es trascendental para la energía, cuando sabemos que la energía del cuerpo es 95% grasa y lo produce la mitocondria, y que esa energía oxida menos y daña menos. Entonces, aprender a comer, que debe ser un esfuerzo de los médicos, de los nutricionistas, desde pequeños enseñar qué es una buena alimentación y qué no es bueno para nosotros, es importante. Eso es real prevención. Hacer deporte, y eso es importante. Tú con un cáncer mantuviste tu actividad física, ¿no? Sí. Salías a montar bicicleta, hacías ejercicio de fuerza, y eso es parte del plan. Hay ya mucha evidencia que las personas que pasan la experiencia cáncer y mantienen el deporte tienen una sobrevida y remisión de enfermedades en un 30% más comparándolas con los que no lo hacen. Entonces, la intervención de mantener la actividad física, que per se mejora el sistema inmune, regula el estrés, te baja las revoluciones, regula el cortisol, es trascendental. Entonces, hacer ejercicio es prevenir, y tener un acompañamiento y darse cuenta de la importancia de la emoción, y como ahí ya dejo picando, que la emoción no se instala en el consciente, sino en el subconsciente. Y nosotros vivimos en consciente, es decir, yo oculto esto y no me sirve y lo guardo y sigo con la vida y no trabajo esas emociones o no las expreso porque soy hombre o porque no tengo tiempo o porque me enseñaron a ser fuerte y aguantar todo y seguir adelante y no tener ese momento de duelo, ese momento de tristeza, ese momento de derrumbarse, de apoyarse y volver a levantarse, pero trabajar sus emociones. Porque el bioshock emocional es el que guardado genera el conflicto y después. Entonces, la real prevención es en analizarse y decir, oye, ¿cómo es mi vida? ¿Duermo bien? ¿Como bien? ¿Realmente como bien? ¿Hago deporte? ¿Cómo están mis emociones? Y en base a eso, hacer cambios para realmente prevenir. Y no irse a todos los años a hacerse un chequeo, porque nos va a pasar lo que nos pasa a todos, ¿no? Mi chequeo, todo bien, el doctor me felicita, oye, estás perfecto, estás mejor que yo, aplausos, ¿no? Felicidades, oye, qué bien. ¡Pim! Al año siguiente, cáncer, grado 3, grado 4. Y esto, si yo me hago todos los chequeos, no sé, no hay respuestas. Eso fue, ¿no? mi caso. Yo me chequeé en junio y me salió en mayo un cáncer estadio y en junio estaba todo bien. Exacto. Entonces, eso no es real prevención, eso es chequeo, son diagnóstico temprano. Y a pesar de eso, pasa lo que te pasa a ti, ¿no? No necesariamente nos van a dar una real dimensión. Y en medicina funcional hacemos una evaluación, tú has hecho el cuestionario, ¿no? De todos los síntomas, y cuando uno llena ese cuestionario y dice, wow, tantas cosas tenía, había normalizado todos los mensajes de mi cuerpo, pensando que así soy, yo soy estreñido, así nací, o se me hincha el estómago, o me siento cansado y pienso que es normal. No es normal. Correcto. Entonces, hacer una evaluación en uno mismo, sin esperar un resultado de sangre que al final es un número o una fotografía, eso no es tan potente como hacer en un cuestionario y decir, mira, por acá tu cuerpo te está avisando, por acá mira lo que te está diciendo, que hay que mejorar, y buscar la raíz de eso para hacer el cambio y realmente prevenir las enfermedades, sea cáncer o sea cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí, Doménica, háblanos de la bioneuroemoción. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay ayahuasca? ¿Por qué psilocibina? ¿Por qué bioneuroemoción? Pucha, a mí me gusta mucho el tema, la verdad que últimamente este año he estado, a raíz de mi papá, mira cómo se va ahí encajando. Yo creo que si mi papá no hubiera tenido cáncer, no hubiera invertido en este diplomado de biodescodificación. Vengo estudiando mucho, de hecho, este año me fui con mi enamorado a conocer a Joe Dispenza, a hacer las meditaciones como de sanación. Es muy, muy chévere todo este mundo de meditación, de cómo uno realmente, bueno, historia breve, Joe Dispenza tuvo un accidente súper fuerte haciendo triatlón, se rompió prácticamente toda la columna, le dijeron que nunca más en la vida iba a poder caminar. Medular, ¿no? Sí. Se cortó la médula. Se cortó la médula, que nunca más en la vida poder caminar, y básicamente con la meditación pudo repararse absolutamente todo. Nadie entendió cómo, nadie le creyó, y después
han habido estas historias de sanación, ¿no? Como él hay muchísimas. Entonces, bueno, básicamente este año me he enfocado mucho en estudiar y en leer temas de trauma, temas de epigenética, biodescodificación. Para hacer la historia corta, nosotros de los 0 a los 7 años somos como esponjas, entonces vamos absorbiendo todo lo que nos pasa y claro, no sabemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, por ende podemos haber tenido una niñez muy traumática y claro, y nuestros padres probablemente también han jalado, que esto se llama lealtades familiares, traumas de otras generaciones. Nosotros podemos jalar hasta 7 generaciones, ¿no? Y lealtades familiares quieren decir muchas cosas como enfermedades, muchas cosas como, no sé, infertilidad, ¿no? Es que es lealtad familiar. No te das cuenta hasta que no haces un proceso de biodescodificación. Y muchos de nosotros no nos enfocamos en estos años, digamos, en estos primeros 7 años de nuestra vida, y como tú dices, mucho del inconsciente está en estos primeros 7 años de nuestra vida, pero como nuestros padres normalizaron que era que el pegar si hacías algo mal estaba bien, entre comillas, lo va jalando y lo va jalando y lo va jalando. Entonces, al final es una combinación también de analizar qué hay dentro de esta computadora que ha sido como formada los primeros 7 años de nuestra vida, ¿no? No nos enfocamos en eso. Nosotros decimos, como tú mismo lo dijiste, si tengo una vida como bien, hago deporte, ¿qué pasa? Pero claro, estos primeros 7 años que básicamente formaron un inconsciente, probablemente tuve experiencias traumáticas o ¿no? De generaciones pasadas que podemos estar jalando temas de lealtades familiares, temas de enfermedades. Entonces, creo que es un proceso en el que nosotros tenemos que tratar de entrar en este inconsciente, y esto se puede hacer a través de las plantas medicinales, a través de meditaciones hipnóticas, a través de procesos de biodescodificación, ¿no? Hay una terapia que se llama el EMDR, que es una terapia que trabaja con trauma y con los ojos. Entonces, en realidad hay muchas técnicas. Es un proceso difícil, sí, porque vas a tener que ver cosas que no te van a gustar, van a haber cosas que son difíciles de manejar, son difíciles de realmente ver en su momento, pero es que hay que sanar, o sea, hay que sanar porque finalmente si nosotros no sanamos vamos a seguir jalando todas estas lealtades a futuras generaciones. Entonces, míralo como un regalo también a tus hijos, a tu familia en general, el trabajar uno en el trauma, ¿no? Y creo que nosotros hablamos de trauma como cosas tipo violaciones, guerra, el hecho de pegar, y un trauma puede ser algo tan sencillo como que tus padres de chiquitos no atendieron a tus necesidades básicas, lloraste toda la noche y te dijeron, no, al niño hay que dejarlo llorar, o sea, este tipo de cosas también pueden generar traumas. Entonces, cuando hablamos de traumas, no hay que enfocarnos únicamente en la parte de la violación, de la guerra, del pegar, cosas tan mínimas como que las necesidades básicas de un niño de 0, de meses, de 5 años no fueron satisfechas, puede generar trauma, y al final esto se ve, digamos, se detona en una enfermedad más adelante si no tienes la red de apoyo y las herramientas para manejarlo, ¿no? Y por eso a través de la ayahuasca tú realmente puedes entrar pues en el inconsciente y realmente trabajar cosas que tu consciente no es capaz de ver y realmente no es capaz de ver porque hay que, como te digo, trabajar mucho, mucho desde adentro, y la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a eso, no podemos llegar a ese nivel de conciencia. Clarísimo, ¿no? Yo quiero contar un poquito mi experiencia, sobre todo para reforzar el efecto del trauma, ¿no? Y el trauma al final y al cabo es percepción, ¿no? Yo hace muy poco resolví un trauma que tenía en mis primeros años de vida. Pensaba que mi mamá me había abandonado, ¿no? Y lo que yo viví era que desapareció mi mamá porque me trajeron a Lima y me dejaron en la casa de un tío porque mi papá tenía que trabajar. Para mí eso fue mucho tiempo. Cuando conversé con mi mamá me dijo, no, hijo, fueron una semana nada más. Entonces ese trauma se desvaneció y dije, oye, ¿cómo lo percibí yo, niño de 4 años, que fue un abandono que lo he vivido por 40 años, escondido en mi subconsciente por no preguntar y enfrentar el trauma? Y como dices tú, no tiene que ser una violación, un maltrato, es simplemente una situación en la cual el niño, en su poco capacidad de análisis, simplemente percibe y siente algo que lo puede guardar toda su vida, y eso es la enfermedad. Y lo importante de la bioneuroemoción no es, a ver, tenemos un abanico de traumas, ¿no? Y nos podemos pasar la vida y nos queda corta para ir resolviendo todos nuestros traumas. El mensaje de la enfermedad es que cada enfermedad tiene un trauma, o 2 o 3, que te permiten, oye, tengo
cáncer de páncreas, listo, son estas tres cosas y dirígete a eso. Entonces es más potente porque ya no andas buscando todos los traumas desde la infancia, de la línea materna, de la línea paterna, no. Vas enfocado a lo que el cuerpo, a través de la enfermedad, te está diciendo. Oye, este es el problema. Es uno, dos o tres cosas. Trabájalo, resuélvelo y se acabó el cáncer. Lo desconectas, lo desactivas, ¿no? Entonces eso es lo potente de estas terapias, donde ya tú enfocado en algo, vas y diriges tu esfuerzo hacia ese punto. Ya no es un esfuerzo un poco sin guía, sin norte, ¿no? Y la enfermedad es esa oportunidad de resolver el trauma teniendo esa información. Y como bien dices, pues ayahuasca, no sé, pues cuántas bioneuroemoción, biodecodificación, que al final va muy de la mano. Al final uno escoge, ¿no? Y yo me acuerdo, César, que te dije hoy bioneuroemoción y no te gustó mucho, ¿no? No, esto no va conmigo, yo prefiero la ayahuasca. Y te fuiste a hacer ayahuasca. Entonces, ahí vamos, no existe uno mejor que el otro, existe con lo que tú te sientes cómodo, con lo que tú dices, esto me resuena más, esto me vibra más, por acá me siento más cómodo, creo que esto puede funcionar mejor conmigo. Y lo hiciste, te fuiste a Cusco, hiciste esta experiencia a liberar ese subconsciente para soltar esos traumas que desactivan la enfermedad y también es parte de este proceso. Entonces no es, ay, ayahuasca y me voy a enfrentar a los demonios, no, me voy a enfrentar a la emoción guardada en mi subconsciente para liberarla y decir, oye, esto lo viví, ya no me toca, ya lo supero y se acaba el problema. Entonces, tiene una validez científica, tiene una validez biológica, tiene una validez lógica que obviamente, pues, para hacer un estudio de investigación necesitas mucho dinero para costearlo, ¿no? Y como obviamente la ayahuasca o todos estos procesos no te van a retribuir económicamente a una industria, pues ¿para qué voy a hacer un estudio de investigación que no me va a generar ganancia, ¿no? Entonces es por eso que no hay evidencia. La que no hay evidencia no significa que no funcione, sino que no hay estudios que validen esa evidencia. Y los estudios tienen que tener un sponsor y eso es lo que ya es harina de otro costal. Así es. Sí, 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 sí. Pero bueno, cabe mencionar que eso pasa y tienes que decir que la pasaste mal en el ayahuasca en su momento, pero después entendiste que la razón por la cual tenías que hacerlo era importante, ¿no? Entonces, sí cabe mencionar que hay miedo de por medio y que le costó, ¿no? Así habla canchero como si el ayahuasca hubiera sido cualquier cosa, pero bien que la sufriste, no te hagas. No, no, sí, definitivamente no es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, pero sí me ayudó. Yo creo que es una sumatoria de todo lo que he hecho, lo que me ayudó, ¿no? Y definitivamente después de hacer el ayahuasca, esas 2 semanas que estuve en Urubamba, me ayudó porque no solamente fue ayahuasca, sino hacíamos meditación y hacíamos diariamente, bueno, la persona que nos hacía esto es psicólogo y nos sigue explicando también las cosas, por qué se hacía la ayahuasca, que nosotros teníamos que tener un propósito, no simplemente por el hecho de hacerlo, el tema de los videos, del subconsciente que traemos grabados, todas esas explicaciones. Por eso me gustó realmente, porque no. Ahí estamos. Qué accidentado este live. No importa, la gente que está conectada lo ha escuchado todo, estoy 100% segura. Eso me pasa por hablar de subvenciones. No, pero es importante esto que dices de la ayahuasca, porque yo creo que lo que decía mi papá es interesante, ¿no? No solamente hizo ayahuasca, sino que a partir de ahí consiguió hábitos como la meditación, como dijiste, creo que tai chi, ¿no, Pa? ¿También? Sí, hacíamos todos los días tai chi 1 hora, hacíamos caminatas por todo el valle, como 2, 3 horas. No, la verdad es que
fue excelente ese taller de ayahuasca. Esta Fueron 2 necesidad semanas también de excelentes. retirarte, ¿no? Mira cómo también es como hiciste una pausa a tu vida, bueno, desde mi perspectiva, yo ya tengo 28 años viviendo contigo, entonces es como, mi papá tenía una vida muy rígida, ¿no? Muy como al calendario, ¿no? Siempre he sido una persona súper perfeccionista, yo soy un poquito así también, entonces también es como quitarte esta estructura de, no sé, en vez de levantarte 5 a.m. para hacer deporte y no sé qué, y después ir al trabajo y no sé qué, es como te vas al valle y es un poco, no tienes tanto horario, no hay como que tantas cosas por hacer, sino es un poco como que te tiras a la poca rutina, ¿no? Al no saber también, al estar pues ahí, no tener certeza de nada, ¿no? Yo creo que Ray, que es mi primo que le hizo el acompañamiento, un poco como que les iba diciendo qué iban a hacer día a día. Yo ya me imagino a mi papá preguntando el schedule de las 2 semanas que iba a hacer cada día, ¿no? Para saber exactamente qué tenía que hacer mañana, qué ropa se ponía, etc. Pero yo creo que también es eso, ¿no, Pa? O sea, mucho de la enfermedad también te ha enseñado, como tú mismo lo dijiste, a vivir el día a día y creo que las enfermedades en general te enseñan mucho, pero depende de qué, nuevamente voy a mencionar esto, qué lente te quieres poner, ¿no? El lente de víctima, tírate al abandono y prepárate para que la enfermedad te gane, o tírate al rol de protagonista y haz sé tu propio héroe, ¿no? Sé tu propio héroe desde la información, desde el confiar, desde el, como lo dijo Marco, no habrán muchos experimentos en relación al tema de la medicina funcional, al tema de la ayahuasca, biodescodificación y medicinas alternativas, porque claro, no hay mucho billete en ese lado, ¿no? Para ser sinceros. Sin embargo, creo que es importante también confiar, ¿no? Confiar y saber que no tenemos que guiarnos de las personas que actúan en base al miedo, sino guiarnos en base a lo que nuestro instinto nos dice, esta voz interior que a veces se apaga por la sociedad, por las expectativas, por lo que nos dice la gente. La red de apoyo yo creo que has tenido, que bueno, ha sido tu familia y tus amigos cercanos. Sí, habían amigos cercanos que le decían, pues, hazte quimioterapia, hazte radioterapia, te va a regresar, pero yo creo que mi papá, al estar tan informado, nuevamente lo menciono, supo tomar las decisiones adecuadas y confiar en ti, Marco, y en sí mismo para sanarnos. Eso, ¿no? Y yo quiero recalcar que dense cuenta todo lo que has, date cuenta todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, para un problema tan serio no puede haber una solución simple, ¿no? Sino una solución bastante compleja, bastante trabajosa, que hace posible lo imposible, entre comillas, que es sanarse de un cáncer. Y no solo eso, ¿no? Sino vamos más allá. ¿Cuál es el resultado que has tenido? En realidad no solo has sanado el cáncer, te has sanado completamente toda la inflamación que tenías, has sanado tus relaciones personales, has sanado tu entorno, has sanado muchas cosas. Entonces, mira qué gratitud hay que tenerle a esto que vino a tu vida, ¿no? Y qué gratitud y qué abrazo grande te tienes que dar tú mismo por haber conseguido esto que es lo imposible, empezando por lo necesario, ¿no? ¿No? Y agradecerte pues que todo lo que has hecho te permite tener una energía en tu familia, en tus amigos, en esta persona que aparece de la nada en un sitio tan random, en una situación tan sui generis y te dice, oye, dale, tranquilo, este es el camino, yo soy evidencia, ¿no? No busques en libros, no busques en información, acá yo estoy presente y te estoy diciendo, esto funciona, ¿no? Y probablemente a ti te toque algún día estar en bicicleta, estacionarte en algún lado y sin ningún motivo hacerle y sacarle letra a alguien y le vas a contar un poquito y ese alguien va a decir, oye, ¿por qué este pata se acercó, me habló y me dijo esto, ¿no? Porque es así, el universo es así. Yo no creía en eso hace mucho, que ya empiezo a creer en que eso existe porque aparecen esos mensajes, ¿no? Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? Felicitarte, agradecerte. Eres tú el protagonista. Gracias por creer, gracias por tu testimonio y eso que le sirva a mucha gente que nos ha escuchado, que nos escucha y que se sigue escuchando, que no hay evidencia, la evidencia está, sino que no tiene tanto marketing. Es verdad, es verdad. De acuerdo. Sí, y ahí verdad. también, solamente para señalar algo, ya vienes generando un efecto dominó y contando un poco tu experiencia. Tienes ahí una persona a la cual te escribió
un poquito también contarle tu experiencia. Él también tiene un cáncer súper avanzado, creo que en las rodillas, ¿no? O algo así. Entonces también lo estás acompañando y le estás dando esperanza. Entonces, como también esto finalmente termina siendo una cadena de sanación, ¿no? Quieras o no, repercutes en otras personas, esas personas confían, esta persona se fue a hacer ayahuasca, ¿no? Entonces va generando redes de apoyo en esta nueva forma de sanar, ¿no? Sanar desde raíz. Entonces también vas a ir haciendo otras redes de apoyo con personas que también necesitan este aliento de personas que se han sanado, ¿no? Y no necesitan irse necesariamente por la parte del miedo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso les da mucha fuerza y les hace cambiar el chip del miedo. El que una persona que haya estado también en una situación complicada de un cáncer, les cuente cómo ha hecho las cosas y cómo ha tenido éxito, ¿no? Entonces eso sí le da fuerza a las personas. Por eso a esa persona que ayudé, definitivamente yo creo que va a salir, es un chico de 34 años y va a salir plenamente. O sea, el chip de la mente depresiva y que se estaba tirando al abandono cambió al otro lado. Sí, es verdad. Bueno, y aquí con toda la humildad, que es una cosa que todos debemos cultivar, no existe nadie que sepa más de cáncer de próstata que tú. Próximamente Porque, lo vas a jalar al instituto, seguro, para que hable de cáncer de seguro, próstata. seguro que sí. Porque tú lo has aprendido, lo has Bueno, estudiado, que es lo que hacemos los médicos, pero además de eso, alguna vez mi padre me enseñó, ¿no? En realidad uno se convierte en sabio cuando lo aprende leyendo y cuando lo vive. Un aprendizaje vivido es mucho más potente que un aprendizaje simplemente leído y visto tangencialmente. Entonces, eso te hace sabio, ¿no? Tú eres vivencia y aprendizaje, porque lo leíste, lo viviste y mira, acá estás. Así que ya sabes que te vamos a invitar a que empieces a dictar charlas sobre esto. bueno, en lo que pueda ayudar, Marco, tú sabes que sí he visto que hay muchas personas bueno, unas cuantas personas que me han llamado y he podido ayudar y dándoles consejos, ¿no? Y dándoles optimismo. Y creo que eso es súper bueno, ¿no? Porque hay muchas personas que realmente se tiran al abandono, ¿no? Y se dejan guiar por el miedo que a veces genera la enfermedad y hasta el mismo médico lo cuenta en una forma que genera miedo al paciente. Entonces, eso no me gustó, sentir ese miedo, ¿no? Ese miedo que el médico te transmite, eh, te pone, o sea, te inmoviliza. Y ese miedo hace que tú te entregues. Perdón que hable así, pero eso es lo que he sentido. Como un carnerito, ir al matadero. Y simplemente el médico tiene su protocolo, que es un protocolo estructurado para cualquier persona y cualquier tipo de cáncer. Entonces, no me pareció correcto, ¿no? O sea, por eso es de que yo, y se lo dije a mi médico, ¿no? Le dije, mira, ¿sabes qué cosa? Bueno, yo me he leído sobre mi enfermedad, he agarrado un manual, no me he ido a internet, sino he agarrado un manual de Harvard Health Center, me he leído todo y más o menos quería saber para yo tomar una buena decisión, porque finalmente la decisión la tiene que tomar uno, no el médico. Entonces, eso es lo importante. Por eso es de que yo leí y me instruí. Porque si no, uno con qué base o con qué conocimiento uno puede tomar una decisión si el médico te dice como si fuera, la palabra del médico fuera la única verdad. Y no es así. Yo creo que uno tiene que leer bien sobre la enfermedad que tiene, yéndose a una base sólida, ¿no? No yendo a buscarlo en internet, sino yendo a una institución respetada, como en este caso era la de Harvard, el Harvard Health Center, ¿no? Pero yo creo que sí, todas las personas hay que hacer eso,
para que finalmente la decisión esté en uno. Si el médico te va a decir, bueno, el protocolo dice que hay que hacer esto, hay que hacer radiación, finalmente la decisión la vas a tomar tú. El médico te puede decir que ese es el camino, pero la decisión la tienes que tomar tú. Creo que eso es importante Claro agregar. que sí. Uno es dueño y protagonista de su vida y el médico está simplemente para poner el abanico de Así es. posibilidades y está bien. Si una persona dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy a viajar por el mundo y gastarme todo lo que me queda y moriré en 3 meses, está bien. Es su decisión, ¿no? Y hay que Sí. apoyarlo y acompañarlo en eso también. No hay que tenerle miedo a la muerte Ya. es parte. Todos hoy somos moribundos, hoy he hablado con un paciente. Me siento moribundo, me dijo, no, bueno, todos somos moribundos, nos vamos a morir, estamos en camino hacia eso. ¿Qué cambia? Simplemente la actitud, ¿no? De sentirte moribundo o sentirte vivo. Es nada más eso. Y eso Así. depende del paciente, ¿no? Y al final ese es el centro de la medicina funcional, es el paciente. Es una medicina enfocada en el paciente para que él tome decisiones y tome la responsabilidad que tú tomaste y nada. ¿Qué más se puede decir? Así es. Finalmente uno tiene que ser dueño de su propio destino y tomar sus propias decisiones y asumir los resultados, o buenos o malos, ¿no? Bueno, siendo las 10:05, podríamos seguir hablando, pero creo que ya es momento de descansar, Dome, de que veas a tu hija, de todos irnos a tener un buen sueño, que es parte de lo que hablamos. Así que les agradezco infinitamente Perfecto. por haber compartido con nosotros, con el instituto, estos minutos, independientemente de lo accidentado que ha sido el live. Pero bueno, creo que van a quedar en partecitas para que lo vayan Sí. escuchando por partes. Ha sido a propósito. Me encanta. Gracias, Marco. Gracias, Pa, también por unirte a esta experiencia de los lives. Sé que no eres mucho de redes y sé que eres súper reservado, así que significa mucho también que compartas tu historia. Yo creo que es, como dijiste, va a generar que muchas más personas puedan creer en sí mismas y creer que tienen el poder para sanar. Así que gracias, Marco, por acompañar a mi papá y por ser parte de este proceso de sanación. Y gracias, Pa, también por esta exposición. Gracias a ti, Dome. Gracias, Gracias Marco, por el también. libro, gracias por el libro, ya lo recibí. Ya, por nada. Gracias por meterme en ese mundo. Para eso Me encanta. estamos. Un abrazo, que tengan Un una linda abrazo. noche. Cuídense mucho. Chao, Chao, chao. chao. De igual manera. Chao, chao. Cuídense. Suerte.